Vamos a utilizar QGIS para realizar un ejercicio de delimitación de cuencas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es cargar en nuestro proyecto el raster de la zona de estudio. Yo voy a buscarlo. Este raster tiene que ser la modelización del terreno. Una vez cargado, ya lo podemos visualizar en la pantalla, lo que tenemos que hacer es rellenar, porque este raster puede tener pequeños huecos en los que no hay datos, y para que el algoritmo no lo identifique como una zona en la que se va a acabar el flujo, sino pues, vamos a tener que homogeneizarlo para que considere que allí sigue habiendo terreno y que el flujo puede continuar. Para ello tenemos que activar estas herramientas. Como veis, cuando clico aparecen y desaparecen. Y donde pone buscar, clicamos Fill y vemos que ya tenemos varias herramientas que pueden hacer esta operación. Yo voy a utilizar esta de aquí. Donde pone DEM elegimos nuestro raster. En el caso de que tuviésemos varios, simplemente tenemos que clicar en la lengüeta y elegimos el que nos interese. Y como veis aquí tenemos dos opciones. O guardarlo como un archivo temporal, eso significa que una vez que vosotros cerréis QGIS, ese archivo desaparece. O clicando aquí, simplemente le decimos guardar como y lo podemos guardar en un fichero. Yo lo voy a dejar como archivo temporal. Aquí vemos que se nos van a generar tres capas. Si no queremos que se nos generen las tres, solamente una, simplemente lo que tenemos que hacer es clicar para activarlo o desactivarlo. Yo voy a dejar que se generen todas. Le damos y una vez que damos al algoritmo, sobre todo no tocar el cancel, aunque aquí pongo 100%, porque si no vamos a parar el cálculo hasta que no salgan aquí las capas. No tocamos el cancel. Lo mismo, que pongo aquí 100%, no lo tocamos hasta que no veamos que aquí aparecen las capas. Como veis, ya han aparecido aquí, cerramos y vemos que se nos han creado tres capas. La primera que se nos crea es nuestro mismo raster con la modelización del terreno. Y como veis, cuando activo y desactivo es prácticamente igual, visualmente es el mismo. Y tenemos otra capa que es la dirección de flujo. Y esta capa, que son las cuencas hidrográficas mayores, vamos a decir, de la zona de estudio. Y como veis, en nuestra zona pues, son cuencas que son muy norte-sur, longitudinales. Por ahora no las vamos a utilizar, pero las dejamos. Esta capa, nuestro modelo digital del terreno rellenado, la que vamos a utilizar. Una vez hecho esto, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser calcular la acumulación de flujo. Clicamos dos veces y donde pone DEM vamos a elegir la capa raster que acabamos de crear. Lo mismo, lanzamos el algoritmo y no tocamos nada hasta que no se calcule la capa y que nos salga aquí. Evidentemente, cuanto mayor sea la zona de trabajo, cuanto mayor sea el raster que vosotros habéis cargado, más va a tardar el cálculo. Una vez que se ha calculado, como veis, tenemos aquí nuestras líneas de flujo. Lo tenemos aquí, podemos cambiarlo de color si vamos a propiedades. En psicología, vamos a decirle banda de solo color y aquí elegís la escala de colores que queráis. Yo voy a elegir el azul, voy a aplicar y evidentemente cuanto más oscuro sea el azul significa que allí pues, la acumulación de flujo es mayor.
El siguiente paso que vamos a hacer va a ser calcular nuestra red de drenaje, que es con esta herramienta de aquí, Channel Network. Clicamos 2 veces, donde pone elevación, vais a poner vuestra modificación del terreno rellenado. Donde pone dirección de flujo, podéis utilizar la capa que se os ha creado con el otro algoritmo o no poner nada. Lo pone opcional significa que no es obligatorio. Y en esta capa de aquí vais a poner la capa que acabamos de crear, que es esta de aquí. Vamos a elegir más grande que. Evidentemente este tipo de datos los iréis cambiando y calculando en función de vuestra zona de estudio. Y eso podéis ir probando poco a poco para poder dominar mejor el algoritmo. Y como siempre, donde pone opcional, si queréis lo modificáis y si no domináis este tipo de cosas podéis dejarlo así. Bajamos hasta abajo y veis que se nos generan 3 capas, realmente son 2. Una es la red de drenaje, que se nos calcula tanto en una capa vectorial, en un shape, como en un raster. Y otra será la dirección. Le damos a calcular. Yo no he guardado las capas, le he dicho que se generen como archivos temporales. Acordaros sobre todo que si queréis guardar esas capas para realizar otro cálculo o porque os interesa guardar esa capa, tenéis que decirle que lo guarde como y lo guardéis en un fichero específico. Si no, cuando cerréis QGIS, esas capas desaparecen. Y lo mismo, no tocamos hasta que nos salgan aquí las capas. Ya se nos ha calculado, son estas 3 capas de aquí, cerramos. Y si veis, si yo desactivo la capa vectorial, coincide exactamente con nuestra capa raster. Ahora imaginaros que lo que queréis, porque si veis aquí se os han calculado las cuencas o las macrocuencas, pero vosotros queréis calcular o delimitar una microcuenca porque estáis haciendo pues, un trabajo, una zona de estudio que es más delimitada, que sería esta zona de aquí. El dato que necesitáis darle a QGIS para que haga este cálculo es simplemente las coordenadas del punto de aguas abajo, el punto donde va a ser la salida de esa cuenca. Si hacemos un zoom a esta zona, imaginaros que esta es la zona que vosotros queréis estudiar y este sería nuestro punto de salida. Para poder averiguar las coordenadas de esta zona, simplemente tenéis que poner el cursor encima, hacéis clic derecho y copiáis las coordenadas. Una vez que están copiadas, vamos a utilizar este algoritmo de aquí. Lo abrimos y como veis aquí tenemos la coordenada X y la coordenada Y. Hacemos control V. Lo que está antes de la X, perdón, antes de la coma es la X, lo que está después de la X es la Y. Cortamos y lo pegamos en la I. Y en elevación, como siempre, utilicéis el modelo digital del terreno rellenado. Elegís el método que queréis utilizar y lancéis el algoritmo. Como veis, ya se nos ha cargado. Lo que voy a hacer ahora es vectorizar esta capa porque quiero hacer un polígono de esta zona. Para ello simplemente tengo que ir a raster, conversión y le voy a decir que me lo convierta en polígono. Aquí elegís la capa que os interesa.
interesa, en mi caso era esta. Y como veis ya se nos han creado dos polígonos, uno con la cuenca que había calculado, la microcuenca, y el otro es el resto de delimitación de la zona de estudio, es sin datos, y lo que voy a hacer simplemente es editar esta capa porque lo que quiero es suprimir esta parte de aquí. Ahora voy a cambiar el estilo de esta capa y voy a ponerla, por ejemplo, en rayas rojas para que se vea transparente. Si, por ejemplo, activamos la capa de cuentas que se nos había calculado al principio, veis que coincide, solo que en este caso, evidentemente, nosotros le hemos dicho que acabase aquí, pues se ha hecho el cálculo de la microcuenca, pero corresponde al cálculo de la cuenca principal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a guardar las modificaciones que hemos hecho y vamos a activar, por ejemplo, la foto satélite para ver exactamente dónde está esta zona. Voy a cambiar el sistema de coordenadas porque si no, no coincide. Y como veis, esta es mi cuenca que acaba justamente en este pantano. Que si clicamos allí, pues vemos que es el pantano de Argüís en Huesca. Así pues ya hemos delimitado nuestra microcuenca.